nocional. Si yo les hablo de un tema definido, yo sé que ustedes pueden construir un concepto. Pero eso es en función a las ideas que tenemos cerca de algo. Podemos tener el concepto de hierro. Cada uno tiene una idea del hierro. Podemos construir, pero el concepto que está basado en el carácter científico se basa en información verídica. Cuando uno escribe un concepto como los que han escrito, se supone que uno tiene que leer varias fuentes donde obtiene información y van a encontrar información de todo tipo. Por ejemplo, el tema de educación era muy largo. Podrían haber encontrado información de cualquier cosa, pero lo que han hecho es manejar un concepto general de información. ¿Qué tiene que tener un concepto? Una capacidad de abstraer. ¿Qué quiere decir eso? De concentrarse en un área, o sea, lo menos general, lo mucho más específico. Entonces, por eso es que alguien podía suscribirse a la educación, qué sé yo, de la familia. Se despoja de todos los elementos de lo que es generales de la educación, que son definiciones, y en base a lo que he leído, uno construye un concepto de educación en la familia. Esa es la idea. Ese es el concepto de carácter científico. La tendencia a copiar es muy grande. Por eso es que lo que se busca es una capacidad de poder construir un concepto, pero para eso hay que buscar fuentes informativas. Por eso es que uno construye el concepto basado en información verídica y ese concepto es de carácter científico. No quiero el concepto de carácter nosológico de las ideas que tenemos. Yo ahorita ustedes pueden construir un concepto de lo que quieran. Pero para hacer un concepto de carácter científico tienen que buscar más información, porque este va a buscar un concepto de carácter científico, no solo maneja lo que es, sino cómo es, para qué y por qué y algunas otras características de la idea que se tiene para construir como concepto. ¿Ya? Así que tenemos que diferenciar. Lo que han hecho son copiar un concepto general sobre familia. Necesitamos que cada uno logre esto que decíamos, la abstracción del pensamiento, que vaya y puntualice a un aspecto mucho más personal de cómo interpreta toda esa relación conceptual. Para la próxima clase, lo mismo, la misma tarea, tienen que construir un concepto, lo manejan en impreso, así como lo han presentado, y el tema es familia. A ver, en este caso hagamos una práctica, cómo construyen cada uno de ustedes familia desde la percepción individual, pero basado en información verídica que se tiene en revisiones bibliográficas. ¿Ya? Construyen el concepto familia y obviamente con su nombre y lo presentan la próxima clase. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Algunos aspectos que ya tenemos que... Hemos hablado de método científico. ¿Hemos hablado? ¿Sí? ¿Qué hemos quedado la última vez? Tipos de investigación se han hecho. Sí, qué interesante. Hemos hablado del método, los métodos que se aplican dentro de la investigación. Solo un repaso. El método científico es el que nos permite hacer investigación, ¿no? Es formado. Este método se lo aplica en todos los contextos de manera general. Se utiliza el método científico en cualquier parte del mundo. De momento es nuestro método para poder hacer investigación. La investigación provoca la generación de información. Ahora, en la aplicación del método científico podemos utilizar otro tipo de metodología que nos va a servir con determinados fines. Por ejemplo, métodos de gestión del conocimiento, el cognitismo, constructivismo, la hermenéutica, la teoría general de sistemas,
el modelo de alineación del aprendizaje de TICS, un montón de métodos que nos permiten gestionar el conocimiento. ¿Ya? Ahora hay otros métodos que utilizamos cuando hacemos investigación en cualquier momento o en otros tipos de aplicaciones. Ya hablábamos, por ejemplo, de la deducción, de la inducción. Cuando hacen una redacción de un párrafo o un texto, vamos de lo general a lo particular. Lo mismo que cuando elaboramos un esquema, o un mapa conceptual, vamos de lo general a lo particular. O podemos estructurarlo de lo particular a lo general, en este caso hablamos de método deductivo o inductivo. Cuando hemos visto las redacciones de párrafos, hemos visto un tipo de párrafo que es comparativo. Hay párrafos que comparan dos elementos o dos términos, o diferencian. Entonces estamos haciendo analogías, entonces utilizamos el método analógico para ello. Estos métodos de uso frecuente se utilizan en cualquier tipo de procesos de gestión del conocimiento. Y hay métodos particulares que se aplican cuando se hacen investigaciones de acuerdo a la disciplina que se va haciendo. Nosotros utilizamos el método clínico, el psicoanálisis, metodologías en la educación, se utilizan metodologías constructivistas, etc., que son aplicaciones de acuerdo a las disciplinas. Hemos visto que la ciencia es el conjunto de conocimientos, hemos visto lo que es una teoría, un paradigma, y entonces hemos llegado a esto, a los tipos de investigación. ¿Sí? Hemos quedado, y esto es muy importante, que existen investigaciones descriptivas, explicativas e interpretativas. Las que más vamos a trabajar son, en realidad las únicas, son las investigaciones descriptivas y las explicativas. Las investigaciones descriptivas son esenciales, son básicas, las primeras. Siempre en algún momento decía que se maneja de acuerdo al nivel del conocimiento. En los procesos más complejos, por ejemplo, los estudios doctorales, en España, por ejemplo, los únicos que hacen una investigación como modalidad de graduación es el nivel doctoral. El nivel de máster, hacen un trabajo de maestría, de máster. Y los otros niveles no dan exámenes y no hacen investigaciones. Por la complejidad del tipo de investigación que se hace. Normalmente en las organizaciones se hacen investigaciones de tipo descriptiva. Vamos a ver que describen los fenómenos. Estas pueden ser simples o pueden ser correlacionales. Correlacionales cuando están estableciendo relaciones de dos variables. Pueden ser explicativas si manejan la causa de un elemento sobre otro, o pueden ser experimentales, y por último pueden ser interpretativas cuando el sujeto participa, la población participa en el proceso de investigación. Hasta aquí vimos también que de acuerdo al número de variables pueden ser investigaciones univariadas, bivariadas, multivariadas, considerando el número de variables que tiene. Considerando la unidad de análisis, pueden manejarse muestras expresivas, pequeñas, estudios de caso, y de acuerdo al tiempo de aplicación de donde se obtiene la información, pueden ser transversales o longitudinales. Eso hemos visto, ¿verdad? ¿Sí? Vamos con los diseños descriptivos. Estamos hablando de esto, de los diseños descriptivos, ¿ya? Una investigación o un diseño. Primero estamos hablando, cuando hablo del diseño, es el tipo de investigación, en este caso el descriptivo. Se realizan identificando variables relevantes del objeto o problema investigado para reconocer cómo se comportan esas variables. Eso es lo que hace una investigación descriptiva. Permite describir cómo se comporta una variable. ¿Qué era una variable? ¿Qué es una variable? Que cambia, el elemento que varía, ¿verdad? De la edad varía, una edad o otra edad. Esos elementos que varían se llaman variables. Entonces, cuando nosotros describimos el comportamiento de una variable, estamos haciendo una investigación de tipo descriptiva. En realidad, la variable nosotros la encontramos a partir del problema. Que manejamos, por ejemplo, hay un problema, yo estoy
Preocupado porque hay muchas personas que se enferman con una influenza, ¿sí? Tienen un resfrío, muchas, pero hay muchas. Entonces, esa es una preocupación del investigador que dice, bueno, habrá que investigar eso. ¿Y qué es lo que voy a hacer respecto a eso? Voy a investigar la incidencia de enfermedades virales en un contexto dado. En este caso estoy manejando una sola variable. Y la variable sería enfermedades gripales o influenza. Ese es solamente. ¿Qué es lo que quiero saber de eso? Quiero saber cuántas personas han enfermado. Entonces, estoy solamente considerando el comportamiento de esa variable. Se desarrolla a partir de un problema. Siempre una investigación parte de un problema que maneja una base teórica y un procedimiento práctico para demostrar el comportamiento de las variables. En la parte teórica, yo manejo el criterio de que voy a considerar la variable influenza, pero tengo que saber qué es influenza, ¿a qué me estoy refiriendo a influenza? ¿No? Entonces, pues, un tipo de enfermedad viral, tengo que tener un concepto claro de eso. Y cuando tengo ese concepto claro, ya puedo hacer un análisis del comportamiento de manera práctica, y para ello voy a aplicar una ciencia que es la estadística, que me va a permitir dar instrumentos y técnicas para obtener información. Y le puedo preguntar, ¿tienes influenza? ¿Has estado resfriada? Cosas así, y esa información la voy a contrastar con lo que tengo de conocimiento técnico. Los diseños de investigación descriptiva pueden ser univariados, bivariados o multivariados. Univariados cuando hay una sola variable en diferentes unidades medidas a lo largo del tiempo. Univariado, una sola variable, la incidencia, quiero saber cuántas personas han enfermado. O pueden ser diseños bivariados, en este caso con dos diseños correlacionales, donde lo que maneja es la relación de dos variables. Existe la variable 1 y la variable 2. Entonces, los diseños descriptivos correlacionales lo que hacen es describir las características de dos variables en diferentes unidades de tiempo. Por ejemplo, ¿qué ocurre esto y esto influye sobre este otro? Entonces, una investigación descriptiva describe esta característica, que hay un elemento causa y existe un elemento efecto. Pero el investigador no lo está provocando, no está generando esto. Esta relación se da de manera natural. Aumenta el número de mosquitos, proliferan los mosquitos, aumentan las enfermedades de dengue. Eso es de manera natural. Entonces, yo quiero saber describir esa relación entre el aumento del número de mosquitos y el dengue. Entonces, se voy a hacer una investigación descriptiva y variable. O pueden haber diseños multivariados con más de dos variables medidas en algunas unidades de tiempo. Y ahí me quedo con tres manifestaciones: la fiebre, el dolor de cabeza y el dolor muscular. Y entonces esos son síntomas que yo los elijo y los voy a relacionar con la incidencia del dengue. Entonces, entre esos tres síntomas, ¿cuáles son los que más preponderan en relación al dengue? En este caso estoy manejando 4 variables: el dengue y la cefalea, las mialgias y la fiebre. Entonces, esos 4 variables son las que tengo que relacionar en una investigación. Y quiero saber cómo se comportan, por eso he hago diseños descriptivos. Los diseños descriptivos, generalmente descriptivos, son los más simples. Buscan dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿cuál es la incidencia o cuál es la prevalencia? Por eso es que son las formas de investigación más simples. Yo quiero saber cuántas personas hay, cuál es la incidencia, cuál es la prevalencia de tal enfermedad, cuántas personas están afectadas por ahí, qué población de la carrera de medicina consume marihuana, no sé, pues por eso busco descriptivo. Una variable, una sola variable. Quiero describir el comportamiento de esa variable. Número de personas que consumen marihuana del grupo de segundo año de medicina, eso solamente. O cuáles son las características, solamente quiero saber las características
de los consumidores de marihuana, nada más, solamente cómo se comporta. O puedo definir cuál es la magnitud del tema. Estas preguntas, porque cuando uno plantea una investigación, plantea un problema, este problema debe ser manejado como pregunta. Imagínense siempre, el investigador está y cuando tiene un problema hace una investigación, siempre debe partir de un problema. Los diseños descriptivos pueden ser exploratorios, simples, taxonómicos, correlacionales, con o sin causalidad, combinación o comparación de varias variables, también pueden estar pensados en longitudinales y en tiempo. Pero los diseños descriptivos también pueden ser correlacionales. Cuando maneja relación de dos variables, se puede investigar las características de las unidades de análisis. ¿Qué es una unidad de análisis? ¿Qué es una unidad de análisis? ¿Qué es una unidad de análisis? No escucho. El elemento del estudio, La persona, la historia clínica, esa es la unidad de análisis. Mantenga ese criterio. No se olviden, es una unidad de análisis. Yo voy a hacer una investigación sobre consumo de marihuana en estudiantes de medicina. ¿Cuál es la unidad de análisis? Los estudiantes de medicina. ¿Sí? No son personas solamente, porque uno tiene información de historias clínicas. La unidad de análisis son las historias clínicas o los datos que hay en el CPD, no sé, pues lo que tengamos. Entonces yo puedo investigar las características de las poblaciones o los elementos de unidad de análisis, el comportamiento, relaciones, diferencias, comparaciones, cómo se comporta esta relación, puedo describir, o cuál es la relación de una variable respecto a otra, magnitudes del problema, factores asociados al problema, eventos epidemiológicos, sociológicos, pedagógicos y administrativos. Cuando hago una investigación, un diseño descriptivo, sigo lo que dice el nombre, la descripción de características de una o más variables. Si son univariadas, si son simples, voy a describir las características del comportamiento de una variable. Pero pueden ser correlacionales, donde manejo dos variables y entonces voy a describir el comportamiento de dos variables. Hay una incidencia de dengue y eso genera bajo rendimiento académico. Entonces voy a describir por qué el dengue influye en el bajo rendimiento en estudiantes de medicina. Estoy describiendo ese tipo de acciones. Los diseños descriptivos son el primer nivel de investigación, son de tipo diagnóstico. Muchas veces estos resultados de investigaciones descriptivas lo que hacen sirve para que se pueda hacer otro tipo de investigación posterior y algo más compleja, es decir, que sea explicativa o probablemente experimental. Pero cuando yo tengo un problema, por ejemplo, hay mucha gente que tiene dengue, entonces hago una investigación descriptiva y eso me va a dar lugar a las conclusiones de que ha habido muchas personas que tienen dengue. Entonces, en base a ese resultado, yo puedo hacer otro tipo de investigación. Por eso decimos que las investigaciones descriptivas son el pie para que se pueda hacer otro tipo de investigaciones más complejas. El primer nivel de investigación son diagnósticos. Presentan hechos, pero no los explican, no explica el problema. Lo presentan, lo describen, identifican causas, factores, pero no llegan a la causalidad explicativa. Este es causa de esto, pero no describe por qué esto causa sobre el otro, no explica, solamente describe. Son los diseños que, repito, son de carácter descriptivo. No proponen nada, por eso es que no son propositivos, no son crítico-creativos ni transformadores de problemas. Decíamos que surgen a partir de problemas, pero estos diseños no generan soluciones al problema, solamente están describiendo el comportamiento de los mismos. Los diseños no están dirigidos a comprobar hipótesis. Los diseños descriptivos pueden o no tener hipótesis. Por ejemplo, los descriptivos simples no necesariamente tienen que tener una hipótesis.
Una hipótesis, dijimos, es un juicio previo que se tiene sobre un elemento a investigar. Yo pienso que tengo un problema y a partir de ese problema planteo de que la realidad puede ser esta y en una investigación me sirve para comprobar esa hipótesis que la tengo planteada, es un juicio previo. Entonces, hay algunos diseños descriptivos, especialmente los simples, que no manejan hipótesis. Podemos tener un enunciado, una cuestión, una hipótesis que probablemente no necesariamente sea la que tenemos que comprobar. Pero los diseños descriptivos correlacionales sí tienen que tener una hipótesis. Yo tengo que pensar antes para demostrar cuál es la relación entre este otro y este otro, entonces tengo que plantear una hipótesis. Y para el término, no todos los diseños descriptivos tienen hipótesis. Los diseños son preliminares, exploratorios, correlacionales simples, son los que proponen un inventario de un problema que inspiran a otro nivel de investigación. Ahora, eso eran diseños descriptivos. Ahora vamos a ver sobre diseños explicativos, ya, el segundo nivel, ¿se acuerdan? Descriptivos y ahora explicativos. Las investigaciones, este tipo de investigaciones buscan comprobar si el comportamiento de una o más variables puede ser causa o condición explicativa del comportamiento de otra variable. En este caso, lo que hace el diseño explica el comportamiento de esto sobre esta otra variable. Si ocurre eso, entonces va a tener este resultado. Y esos son los diseños explicativos, porque hay que explicar basado en un fundamento teórico, que eso es la parte más importante de una investigación. Esta causalidad puede ser correlacional o explicativa, con causa explicativa, donde hay que explicar cuál es por qué esta causa sobre esta otra, o responden a que explicar por qué sucede determinado fenómeno. Si existe mayor proliferación de mosquitos, entonces vamos a tener una respuesta en el elemento de la variable consecuencia. Entonces, esas relaciones se manejan con diseños explicativos. Las explicativas pueden ser también experimentales. El investigador crea o motiva una relación causal a través del experimento. ¿Ya? El experimento, los diseños experimentales, yo provoco a esta variable, le aumento un factor, entonces voy a medir el nivel de respuesta o voy a ver si existe respuesta comparativa entre estos dos elementos y en ese caso estoy haciendo un diseño experimental. Los diseños experimentales son este tipo de investigaciones que generalmente lo que hacen es para buscar el conocimiento probatorio como resultado con dos tipos de poblaciones, una muestra y una variable. Existen otro tipo de investigaciones que dijimos ya que son las de acción participante, donde la población o la unidad de análisis se involucra en el proceso de investigación. Eso hemos explicado que es otro tipo de investigación, generalmente elementos cualitativos. El PIC, proceso de investigación científica, decíamos, es un proceso que se lo aplica de manera universal en todas las formas de investigación. Nos sirve para administrar los componentes del proceso de investigación. Es una secuencia ordenada e interdependiente de las fases en una investigación. Sin querer contemplar una secuencia como una técnica, no es una secuencia, pero solamente hablo de componentes del PIC, del proceso de investigación. Muy simple y muy a la rápida, muy global, muy generalizado. Cuando uno hace una investigación, el investigador parte siempre de un problema. Ese problema le conlleva a hacer algo. Sí, tengo un problema, pero no me voy a quedar a llorar sobre el problema. Entonces, ¿qué quiero hacer? Voy a hacer una investigación. Entonces, cuando planteo y tengo un problema, voy a plantear mis objetivos. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero? Un objetivo plantea una acción estructurada, planificada hacia el futuro. Por eso un objetivo tiene un verbo.
Un verbo es una palabra que termina en ar, er, ir, que denota una acción futura. Entonces, el investigador plantea una teoría. El investigador, cuando tiene el objetivo, tiene que justificar este objetivo. ¿Por qué está queriendo hacer la investigación? Tiene que tener una justificación, que lo vamos a ver más adelante, por relevancia científica, academia, etcétera, etcétera, pero tiene que justificar. Después de justificar, este investigador puede plantear un criterio previo. Eso es una hipótesis. Escribir su hipótesis. ¿Qué es lo que se piensa acerca del planteamiento del problema? Si lo va a describir o lo va a explicar, entonces tiene que plantear una hipótesis. Yo creo que va a ocurrir determinado fenómeno. Ahora, esta hipótesis tiene que estar estructurada en un marco teórico conceptual, un marco teórico. Existe mucho en una investigación que es, vamos a ver con detalle, implica que todos los elementos tienen que tener una teoría, para no decir elementos que no son coherentes. Todo lo que se maneja en una investigación es información científica. Entonces,